Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Esto es Sociedad Amorfa, con su compañero, ya saben, Luis Ángel el Cromo y Luis Quesada, su servidor. Antes de comenzar el capítulo de hoy, gente, quería invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Estamos como Sociedad Amorfa, así nos encuentran. Y pues nada más para que crezca la comunidad. Eso es todo, mi. ¿Cómo estás, mi Luis Ángel? Muy bien, güey. Muy bien, ya ansioso de volver a estar aquí, güey. Y pues lo bueno, ¿verdad? Que ya estamos de nuevo y tuvimos ahí una paradilla técnica, ¿verdad? Por temas de la contingencia. Sí. Pero pues ya estamos de nuevo echándole ganas. A huevo. Ahora sí, yo pienso que mejor es que nunca. Y ¿cuál es el tema de hoy, mi Cromo? ¿Con qué vamos a empezar? Pues queríamos como irnos así en línea de tiempo, sí. Entonces, pues para empezar de las civilizaciones antiguas, ¿no? De cómo el ser humano, güey, que ya pues no definimos, pero que ya lo tratamos, güey, cómo es que se ha organizado, ¿no? De diferente forma a través del tiempo. Y a la vez ni tan diferente, ¿eh? Sí somos, o sea, como que desde que somos civilizados, entre comillas, ya tenemos como ciertas tendencias a hacer. Eso que está bien cañón de lo civilizado, como dices, porque nomás nos organizamos para matarnos de forma más organizada. Sí, pues fue lo que empezamos a decir de que nada más nos complicamos más la existencia, pero para hacer lo mismo que satisfacer necesidades, ¿verdad, güey? ¿Y qué? ¿Cómo quisieras abordar este tema o qué show? ¿Qué traes? ¿Qué traes pues preparado? Mira, aquí traigo mi hojita de apuntes, hojita. Pero, pues primeramente, güey, definir qué es una civilización antigua, ¿no? Más que nada, pues, ahorita, bueno, la historia se divide por etapas, ¿no, güey? Sí. Obviamente cada quien le da su lapso de tiempo y le pone sus definiciones, pero pues ya está. Por ejemplo, ahorita estamos en la posmodernidad, ¿no? Sí. Fue la época moderna, fue la Edad Media, Renacimiento y época antigua, ¿no? O sea, más bien edad antigua, güey. Ajá. Que se podría decir que es de antes de Cristo y también después de Cristo hasta cierto punto en lugares que no eran parte de Europa, porque pues en Europa se empezó lo que es la Edad Media, ¿no? Sí. Sin embargo, en otras latitudes, pues había civilizaciones, pues se podría decir más, no atrasadas, güey, porque pues la verdad no era que tuvieran un menor grado de desarrollo en cuanto a conocimiento, pero sí en el factor técnico, güey, pues sí estaban más atrasados o más bien eran diferentes, ¿no? Más naturales. Yo pienso, Luis Ángel, que más bien el término que tenemos que darles es simplemente diferentes. Claro, no atrasadas. Cada quien, obviamente, como hemos platicado, está satisfaciendo sus necesidades. Entonces, hay personas que en otros lados le daban una connotación más pesada al lado espiritual, al que la naturaleza, que al desarrollo como de armas o de transportes y ese tipo de cosas. Sí, ahí tenemos que ver, hacernos la pregunta que es para nosotros el desarrollo, ¿no? Porque estas sociedades tenían otro tipo de desarrollo que no era tan técnico, o a lo mejor, o sea, más bien me refiero a que la sociedad europea, pues ya que fue en lo que evolucionamos todos, o sea, fue la que se fue para todo el mundo, güey, fue la que llevaron para todo el mundo y ya fue como que la dominante, ¿verdad? Sí, por encima de las otras. Todo parte desde el cristianismo. Sí, en cuanto a Europa, sí. De expansión de cultura fue lo que, obviamente aquí ya había civilizaciones. Por ejemplo, creo que aquí en Tenochtitlan, creo que en el 1300 es cuando se funda y llegan aquí los españoles en el 1500. Entonces, pues obviamente en ese tiempo en lo que ya había Edad Media y todo, aquí teníamos un desarrollo de otras culturas con otro enfoque. Claro. Ahora sí que religioso y obviamente en economías distintas, todo eso. Claro. Y eso es lo que, o sea, allí en ese entonces en Europa pues ya había pólvora, ya existía todo eso después de Cristo en China. Los años. Ajá, bueno, también en China. Ahorita vamos a tocar un poco de cada continente, cómo se fue desarrollando de forma distinta, ¿no? Pero bueno, retomando, güey, lo que me quiero referir es que las civilizaciones antiguas se podrían decir que se consideran, güey,
de 3000 años antes de Cristo, güey, con Mesopotamia, güey, es lo que como para la ciencia convencional es como que la primera civilización ya... Yo he visto que casi todos comentan que Mesopotamia fue el punto. Ajá, desde ahí, güey, ya desde ahí empieza como que las civilizaciones también antiguas, güey. Dejó algo que era, bueno, en la... ¿Cómo se llama? Como las obras antiguas, ya es que los jardines colgantes de Mesopotamia, que eran como que también, que ya se perdieron, o sea, con el tiempo se perdieron. Sí, eran tres. Haz de cuenta que Mesopotamia es como una región, güey, donde se desarrollaron varias culturas, güey. Ajá. Que son los sumerios. Los sumerios, sí. Los babilonios, me parece, güey, no estoy... Haz de cuenta que sí investigué un poco, pero la verdad ahorita... Sí. Disculpen, no me acuerdo exactamente de los nombres, pero sí sé que son tres. Que son lo que... poblaban esa región. Ajá. Mesopotamia son 2 ríos, ¿verdad? Sí. Que son el Tigris y el Éufrates. Sí. Y las civilizaciones que se desarrollaron ahí fueron al lado de los ríos. Entonces, por ejemplo, arriba, en la parte norte del río, estaban, por ejemplo, los sumerios. O sea, con temor de equivocarme, ¿verdad? Porque no estoy al 100% seguro. Pero bueno, el caso es que en esa región, pues ahí se desarrollaron estas 3 civilizaciones o 3 culturas. Y a partir de ahí, güey, pues ya se viene o se desencadena todo lo demás. O sea, más bien desde ahí empieza, güey, que los egipcios, güey, que... Los egipcios se establecen en lo que vendría siendo el Nilo. Ajá. Se separan en 2 partes. Ajá. Sí, bueno, algo que viene en los libros de historia, ¿no? Es que estas civilizaciones, por lo que se asentaron ahí es por el río, ¿no? O sea, toda civilización se asienta donde hay agua, ¿no? Donde hay agua. Donde están más cercanos al agua. Y es que también eso les genera una ruta de comercio para poder transportar ahora sí que lo que ellos comercian. Claro. Entonces, por ejemplo, unos grandes, o más bien... los grandes adelantos, güey, que marcaron la pauta, güey, entre el periodo arcaico, donde no había todavía, donde los humanos andaban de nómadas, güey, cazadores y recolectores, fue los grandes inventos que se hicieron en estas civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, en Mesopotamia se inventó la rueda, güey. También ahí se inventó, al menos así se piensa, güey, que se inventó la escritura, güey, porque ellos grababan en piedra. Sí, de hecho las tablillas de piedra de Mesopotamia es, creo, el registro más antiguo que se tiene de escritura, ahora sí que registrada en la onda. Ajá. Ahorita vamos a tocar ese punto, güey, porque hay otras teorías que ahorita te voy a decir. Loconas, ok. Ajá, más loco. Bueno, pues es que bueno, ahorita vamos a tocar ese punto. Sí. Pero el caso es que allí en Mesopotamia, güey, pues se dio todo lo que es la invención de la rueda, la escritura. Obviamente, pues empezaron a comerciar, ¿verdad? Entre ellos. Pero yo pienso, güey, que en otras partes del mundo, güey, pues ya existían también otros tipos de civilizaciones. A lo mejor no tan desarrolladas como Mesopotamia, ¿verdad? Pero pues allí iban, ¿verdad? Sí, el problema es de que tal vez, por ejemplo, en lo que vendría siendo América, no se tienen registros tales porque pues también hubo caídas de civilizaciones que no sé, por ejemplo, los olmecas. Los olmecas son mucho más para acá, güey. Sí, o sea, yo sé que sí, pero yo hablo de Latinoamérica. Claro. Creo que es la civilización creo más antigua que hay aquí. Y no me acuerdo cuál es el nombre de esta tribu que existía en el norte de América, que también es de los más antiguos que se tiene como que registro aquí. Hay una que según esto fueron los que poblaron, se piensa, güey, se dice que en Nuevo México hay un lugar, los Sobis o... ay, güey, no me acuerdo exactamente el lugar, güey. Los homies, la cultura homie. No, güey. Bueno, si les dicen así como tienen un nombre, güey, que se piensa, güey, que ellos fueron los que empezaron Hopis, a bajar. Son los Hopis, ¿no? Algo así, güey. Sí, algo así. Creo que son güey. los Hopis. Ajá, que ellos se encontraron muchas puntas de lanza y así, güey, porque ellos eran cazadores, güey. Ajá. Pero ellos sí están mucho más atrás, güey. Ellos todavía son un grupo nómada, así como... Oh, sí, es que sí te entiendo a lo que vas, pero lo que voy es de que como que aquí no había un registro. Ajá. Y en Europa y en Asia, en todo lo que vendría siendo esa parte, ya había como que un registro. Sí, pues más. Eso es lo que las hace ser ya civilizados, se podría decir, güey. Sí, porque pues, ya empezaron a vivir más como nosotros vivimos ahora, güey. Porque sí creo
Bueno, creo que leí, si bien recuerdo, que los primeros fueron los Mesopotamia, donde se empezó a escribir su historia. Ajá, o sea, que exacto. empezaron a Tener registro. A tener registro de su historia. Sí. Sí, güey, o sea, eso es lo que los caracteriza también, ¿no? Lo que los hace ser como que desde allí empezó, se podría decir, la civilización, güey, ya como la conocemos hoy en día, güey. Ajá. Y algo muy que se va a repetir en todas las civilizaciones, o bueno, no sé si en todas, güey, pero en la mayoría, güey, es su forma de gobierno, güey. Su forma de... Allá había rey, ¿no? Era un gobierno teocrático, güey. Teocrático, Ajá. la religión. Ajá, exacto, güey. Como que el rey era el intermediario, güey, entre Dios y el pueblo, ¿no? Entonces, para ellos, los reyes eran un ¿Estamos hablando todavía semidioses. de Mesopotamia o Sí. de ese lado? No, de Mesopotamia, güey. ¿Ahí eran politeístas o no? En Mesopotamia no estoy seguro, la verdad, güey. O sea, sé que su gobierno era teocrático, güey. Sí, que se pegaron a los dioses. Ajá, pero no estoy seguro Entonces, de ahí quiénes como eran quien sus dioses, pero me imagino que sí era teocrático. O Politeísta. politeísta, mejor De dicho. varios dioses. Simón. Entonces, pienso que ahí como que el valor político más importante se lo daban a sacerdotes y todo ese tipo. Exacto. Fíjate que ese es como que una constante que tienen las culturas antiguas, que Exacto. es una que se repite, que les dan el valor a ahora sí que los monjes y todo ese tipo, de esa índole espiritual, tienen un valor político muy grande en las religiones. Exacto, güey. Es una gran característica de las civilizaciones antiguas que los que estuvieran más, que los que estuvieran más apegados como al poder, güey, o sea, el poder estaba pegado a Dios, güey, y los que estuvieran más pegados a Dios eran los que tenían el poder, ¿no? Sí, como que así se organizaba la sociedad, güey. No, pues sí, de hecho en casi todas las culturas podemos ver eso, que el peso le dan un gran peso a la religión, pues, a la ideología. Entonces, por ende, a los monjes, los sacerdotes y todo ese tipo. Bueno, monjes no, porque ese ya es un término como... Sí, ya más actual. Católico, no, es un término católico. Okay. Pues ahora sí que a los que estaban más apegados a Dios, les daban un peso político muy, muy importante. Y creo que, pero sí había un líder como que era la punta, ¿no? Si había como reyes. Sí. En ese tiempo sí había reyes, un monarca. Ajá. Porque creo yo que la primera república es la que se forma en Roma, ¿no? ¿O antes de eso había repúblicas? No, repúblicas no. O sea, de un senado, un conjunto de personas que tomaran las decisiones. No, eso es de los griegos, güey. No, en Roma. En Roma. No, lo político, güey. Es en Grecia. Es en Grecia, Grecia. Ya Roma lo adopta Roma cuando cae Grecia. Ajá. Sí. Pero anteriormente, güey, era gobierno teocrático donde el rey, güey, es Dios, güey. Se podría decir, por ejemplo, los faraones, güey. O sea, la cultura egipcia, güey. Sí, se les adoraba como... La estructura organizacional de los egipcios era una pirámide. Ajá. En la que en la punta estaba el faraón. El faraón es considerado como casi un dios. Obviamente, pues abajo estaba abajo de sus dioses. También ellos son politeístas, tienen varios dioses. Dependiendo del lado de que estés de Egipto, se le adoraba más a unos que a otros. Ok. Luego seguían como que el lado religioso, los monjes, los sacerdotes, todo ese lado. Luego estaban los soldados. Ajá. Luego venían ahora sí lo que vendrían siendo los comerciantes y hasta el principio de la pirámide los esclavos. Y eso también es un punto que se repite en todas las culturas, la tendencia a realizar esclavitud. Sí, claro, era esclavismo, güey. Sí, era esclavismo. Su modelo se podría decir, su modelo económico era esclavista, güey. Sí, se manejaba. Entonces, para ellos... todo o sea, no la ganancia, sino todo lo que se producía, pues era para el rey, ¿no? Para el faraón, güey. Que a la vez era para Dios, ¿no? Entonces, el faraón como que ponía las condiciones para que todo se mantuviera así, ¿no? Pero pues eso mismo es lo que genera la desigualdad social, que en todos lados viene generando ese tipo como que de guerrillas. Si te fijas o sea, es diferente, pero es casi igual a como estamos la sociedad organizada. O sea, abajo está el obrero, que en ese tiempo eran los esclavos, y arriba está, pues, ahorita el presidente, que en ese entonces era el rey. Hay una desigualdad social y pues empieza la va a ser de siempre. Sí. Otra cosa, güey, que ahorita le acabas de decir, güey, pues los soldados también tenían mucho peso, güey. Sí. La guerra y la religión, güey, se podría decir que lo más importante para estas sociedades, güey. Y me brinqué un punto, porque arriba de los comerciantes están los artistas. También tenían un peso los que hacían esculturas, los que grababan. Porque, por ejemplo, ahí en Egipto
pues su idioma estaba muy denso. Los escribas, ¿verdad? También, eran fonogramas y ideogramas. Los fonogramas son una imagen que representa tal cual los jeroglíficos. Sí. Estaban divididos en ideogramas y fonogramas. Ah, ok. Entonces hay imágenes que son fonogramas con orientación también de ideograma, que los ideogramas ya están más en vocales y todo eso de estructura de articulación de palabras. Los fonogramas es tal cual una imagen que representa tal cual lo que es. Ah, ok. Creo que también en algunas culturas asiáticas, sí. Y también lenguajes asiáticos y también aquí aplica. Y también aquí los mayas usaban fonogramas. Claro. Muchos. Pues es que se repiten mucho de estas características. Pues es que lo que pasa, yo pienso, es que el ser humano siempre cae en la necesidad de representar, ahora sí que sus ideas. Claro. Y con el paso de la historia, pues la forma en la que articulas tus ideas, pues se vuelve más compleja, pero pues todos parten de lo mismo. Sí, o sea, es curioso que aunque hayan kilómetros estado a miles de kilómetros y en diferente tiempo, güey, hayan desarrollado ciertas características muy parecidas, güey. Entonces, esto de la guerra la guerra, güey, pues era parte fundamental, ¿no? O sea, conquista. Ajá, eso era como expansión. Y es parte de lo que hablamos en el primer podcast, güey, de que en el segundo. Sí, en el segundo. De que el ser humano, güey, siempre pues o sea, su vida va a ser la misma en cualquier punto de la historia donde lo veas, güey. De querer ir más allá, güey. Tener más posesiones, güey, materiales. Y como cultura expandirse, güey. Ajá, siempre materialista. Ajá, sí, güey. O sea, es lo que nos mueve, güey. De buscar más recursos, güey. De encontrar nuevas tierras, güey. La ideología hasta donde nos expandir lleva. Nuestra ideología, güey. Ajá. Y esto pues fue algo que en la edad antigua pues también se vio y a lo mejor hasta con más ganas, ¿no? O sea, también pues tú sabes, están que eso es poquito más para adelante, pero pues están las grandes batallas, las grandes guerras, ¿no, güey? ¿De cómo cuál te refieres? Pues me estoy yendo más para acá, pero pues Troya, güey. No, Troya sí es antigua, porque Troya, bueno, muchos consideran que Troya, bueno, obviamente, eso lo narra Homero en la Ilíada. Ajá. Pero muchos consideran que Troya como el principio de Grecia. Entonces dicen muchos que la historia no la inventó Homero en sí. No, él nomás la redactó. Ajá. Porque se pasaba oralmente entre poetas y todo esto, sí. La historia de lo que vendría siendo Troya. Héctor, Aquiles, pues todos conocemos esa historia. Fíjate, güey, todo empieza desde Mesopotamia, perdón, pero se empieza a expandir todo, o sea, toda esa región de Medio Oriente, güey, y Europa, güey. O sea, empiezan a pasar los siglos, güey, y todas esas culturas, güey, pues empiezan a encontrarse, güey, y ya a luchar, güey, o sea, Troya también viene desde allá, güey. O sea, bueno, Troya es la guerra que hubo en tal momento que la verdad no desconozco así mucho de eso, güey. ¿De Troya? Uh-huh. Pero, por ejemplo, otra cosa que se nos había pasado de Mesopotamia fue que de ahí viene todo los sucesos de la Biblia, güey. De ahí se retoman, güey. ¿De qué? ¿Del Viejo Testamento? Sí, ¿no? Güey. Sí, del Viejo Testamento. Simón, de cuando... Libro de Reyes y todo eso. Ajá, de cuando los babilonios hicieron esclavos a los israelitas, güey. Sí, todo. Sí, eso es parte del Viejo Testamento. Sodoma, Gomorra. Exacto, güey. La Torre de Babel. Exacto. Donde se cree, bueno, ahora sí partiendo de ese punto religioso que se formaron todos los idiomas. Ajá. Y bueno, ahorita ya lo vemos desde el punto religioso, pero también es parte de la historia, ¿no? O sea, pues es una explicación que el ser humano le da algo. Ajá. Entonces, desde ahí, pues, como que toda esa región, güey, desde ahí empezó nuestra civilización como, o sea, lo que ahorita conocemos, güey, viene desde ahí, güey, porque esa cultura, güey, se impuso a las demás partes del mundo, güey. Ajá. O sea, las sobajaron a las demás y ellos se impusieron, pero vamos poco a poco, güey. Pues me estoy yendo muy adelante. Pero bueno, que hay aquí hay otras culturas que ya existían. Sí. Su problema es de que no crearon una forma de hacer trascender su cultura. Sí. Porque pues también, por ejemplo, los rusos, esos vienen desde lo que vendrían siendo de los nórdicos, que muchos emigraron allá y se empezó a poblar también, con pequeños grupos. Los nórdicos, por ejemplo, que vendrían siendo los vikingos, esos bueno, son obviamente mucho más para acá, de los reyes.
Que no se sabe exactamente en qué punto, porque cuando se empieza a hablar de ellos es cuando invaden lo que vendría siendo Inglaterra, y ahí es cuando se les conoce a lo que vendría. No hay un punto exacto histórico que ellos hayan escrito. ¿Cómo de qué años son, güey? ¿Como 1000 y tantos o todavía son de...? No, ya había cristianismo. Eran como del 300, 400 o qué. Más o menos. Es que ¿sabes cuál es el punto de con ellos? Del problema es que históricamente es hasta que ellos invaden una catedral, que ellos viajan a lo que vendría siendo Inglaterra y empiezan ahora sí que a saquear. Bajaron más de lo que habían bajado. Sí, nunca habían bajado tanto. Ellos invadían para el lado de Rusia, para esos lados. De hecho, se cree que los vikingos llegaron a América hace mucho. No se cree, sí pasó. Ajá. Sí, llegaron antes que Cristóbal Colón. Ajá. Sí, pero a la parte norte, ¿verdad? Sí, ahí para Canadá, para ese lado. El punto de lo que voy con esto es de que, o sea, para ahora sí como asentar, el punto es de que civilizaciones como ellos no habían escrito algo para saber en qué punto comienza. O sea, sabemos su ideología, sus creencias religiosas, lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que vivíamos en el cráneo de un gigante. Ok. Entonces, pensaban que si ibas más para allá, te ibas a perder, te ibas a caer, o que esta Yulmonder te iba a comer. El punto es de que se registran hasta que ellos llegan a Inglaterra. Pero no hay como que un punto exacto de decir... Antes no los conocían, güey. No los conocían. Eran bárbaros más. O sea, y si los que venían en contacto con ellos no sabían quiénes eran. No hay una... Eran los salvajes como en Game of Thrones, güey. Así como ándale, después de la muralla ya no se sabe qué hay, güey. Pero... Sí, pero pues ya ellos tenían historia. O sea, ya tenían historia. Sí, tenían su cultura ya. Exacto, ya bien establecida porque tenían también su estructura... Su cosmovisión bien definida. Sí, bien definida, y también tenían una estructura política definida. Claro. Lo que no tenían tal vez... Y también tenían una escritura que lo que vendrían siendo las runas, pero que se va desde otro punto de vista. No había como una escritura tal que dijera... ¿Qué son las runas? Las runas son símbolos que representan como fuerza, energías. Es más como que para cuidarse el guerrero. Estas se las ponían en sus armas, en los barcos las tallaban. ¿Qué eran símbolos? Eran símbolos como de protección. Ok, pero para ellos, ellos los veían como que ese símbolo los protegía a ellos. Exacto, y representaban algo en general. Por ejemplo, estaba el símbolo del guerrero, el símbolo de esto. Entonces ya en conjunción ese tipo de símbolos pues hacían como protección para el viaje, contra los demonios, no sé, contra ese tipo de entidades o de amenazas que ellos pudieran detectar en el camino. El punto es de que no tenían una escritura articulada en la cual definieran desde qué año a qué año pasó esto. Porque creo que lo que hay escrito sobre ellos lo hace un misionero que llega. Entonces él empieza a redactar y empieza a hacer como, creo que son cánticos, lo que se llaman así. Había cantos, muchos habían cantado sobre ellos. Y todo lo que ellos, su forma de transmitir su ideología era de forma oral. Entonces era de forma oral, pero a diferencia de lo que estamos hablando como Mesopotamia, Egipto, aquí en las culturas en América, no tenían como que un idioma que dejó definido en qué punto comenzaron ellos, no tenían su registro, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, algo que también es muy característico de todas estas culturas, güey, es que se basan en sus mitos, ¿no? O sea, la mitología la mitología es parte de su religión, o sea, su religión son sus mitos es algo que se van formando a través de las generaciones y a través de la tradición oral, ¿no? De estar... Yo amo eso. Yo creo que o sea, yo la verdad, gente, no soy como que un gran admirador de este tema, pero algo que yo amo así de las culturas es su mitología. O sea, se me hace algo genial. A mí es algo que me llena mucho eso. La mitología griega, cómo ven que se creó el mundo. Igual los mayas, cómo piensan que primero crean un hombre de madera, pero se le aplasta el cráneo y se convierten en simios. Y hasta están bien locos, güey. Está muy padre. En el Popol Vuh, bueno, los mayas lo tienen registrado en el Popol Vuh, que es el libro donde ellos narran eso de los dioses. Y está muy padre. También, o sea, la cosmovisión de todas las religiones, de todas las culturas, disculpen. Estaba padrísimo. Sí, güey. Genial. Y siempre van dirigidos a lo mismo. Son seres elementales representados en formas humanoides o animales. O sea, son entes de la naturaleza a los que les atribuyes características ciertos poderes para darte la explicación de los fenómenos naturales, güey. Sí, por eso es que casi la mayoría de los dioses, aunque cambie el nombre, las atribuciones de lo que representan va siendo lo mismo. O sea, por ejemplo, no sé, está Apolo representando al sol. Está Thor representando el rayo. O sea, y son cosas que explicaban, que ellos tienen para explicar ahora sí que su realidad. Y está muy padre. Otra cultura, güey,
que no hemos dicho. A ver. Bueno, pues ya no hemos dicho todavía muchas. Pero lo que es la parte de China, güey. Ah, no, es que también es a lo que te iba a decir. De que toda esa parte de las Indias y de China, todo eso, por lo que tú dices, que culturalmente pues uno ha minimizado esto a base de que uno viene de ahí del cristianismo a final de cuentas, que es la cultura que pues como que más se extendió. La que impera. Sí, no, pues allá en China, todo ese lado en Oriente es una cultura bien densa. Y hasta, bueno, se podría, no sé si más antigua, güey, pero pues sí, los chinos, güey, tienen milenios, güey. Creo que sí son más antiguos. Sí, güey. Sí, son más antiguos. Nada más que la diferencia es que ellos no salían, güey. O sea, ellos estaban ahí en su terreno, güey. Y ellos su objetivo no era invadir otros territorios, güey. Pues igual y sí, pero entre ellos, ¿sabes qué? Es que... Bueno, ahí ya entra lo de... ¿Sabes cuál es el problema? Siempre ha habido quien se vaya a caminar en el mundo. O sea, siempre ha habido quien emigre. El problema es que como civilizaciones siempre se establecen en un cierto rango de lo que ellos pueden dominar. Siempre, o sea, de un cierto rango de control. Siempre debe de haber un cierto rango de control y poco a poco se va extendiendo. Obviamente eso ya va dependiendo del comercio, dependiendo obviamente del ejército, de las cuestiones teológicas y cuestiones políticas. Pero ellos casi pues en Oriente. Sí. Y algo de ahí es que pues ellos tuvieron grandes invenciones. Sí, la pólvora, güey. La pólvora viene de allá. Y se inventó, güey, hace miles de años, güey. Que en Europa, pues, no la habían descubierto hasta hace cientos, güey. Entonces, los chinos sí tienen mucho peso todavía también en nuestra civilización. Pues ellos también tuvieron grandes inventos, güey. Y luego, aparte, pues ya fue... Conforme fue pasando el tiempo, güey, se fueron encontrando estas culturas, ¿verdad? O sea, sí, la mezcla que se vuelve a hacer. El impacto de entre Europa y Asia, ¿no, güey? Ajá. Y empiezan a comerciar entre ellos, empieza a haber rutas, güey, la ruta de la seda, ¿no, güey? Especias, todo eso. Especias, güey. Entonces, pues ya vámonos viniendo un poquito más para acá, güey, y está lo que son la cultura griega, güey. Que sí. Pues ahora sí de ahí venimos, güey. O sea, de ahí se inventó la política, güey. Sí. Ahí se inventó la democracia, güey. Términos. Sí, ahí se inventaron los términos, güey. Que ahorita pues seguimos utilizando, ¿no? Nuestra forma de organización política, económica también se puede decir, güey. De ahí luego lo adopta Roma y Roma, lo revoluciona mucho más. Sí. Entonces, ahora sí, cuando está Grecia, güey. Ajá. En su mero auge, ¿verdad, güey? Su apogeo. En su apogeo, güey, que ahí es donde surge como que el fin de la mitología, güey. O sea, no el fin, güey, pero sí como que hay un rompimiento, güey, en el hombre de que dice, pues... ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? Es la pregunta clave que inspiró a... Desde los presocráticos, mucho antes, los elementalistas. Ajá, los filósofos de la naturaleza. Sí, güey. Que son los elementales los que veían los elementos, la filosofía. Claro. Venimos del fuego, no, y otros venimos del agua, no, venimos de la tierra. Todo se divide, los átomos, güey, desde ahí viene la teoría atómica, güey. Eso está muy genial. O sea, ahí es como el rompimiento, güey, que hubo entre completamente el misticismo, güey. Bueno, la mitología, ¿no? Porque misticismo es otra cosa, güey. Pero la mitología, güey, y ya el hombre empezar a pensar racionalmente, güey. O sea, porque bueno, ya igual se comportaba de forma racional en cierto sentido. Pues todavía tenían su teología definida. Claro. La verdad, que empezaron la filosofía es un rompimiento, güey. Sí. O sea, es como revelarte, güey. Sí. ¿Verdad? O sea, de que yo pienso esto, pero así, o sea, la cultura ya estaba igualmente establecida, güey. Uh-huh. Pero sí se me hace así como de que chido, güey, que ahí... Bueno, de que ahí todavía era una civilización antigua, ¿no, güey? Y fíjate, ahí también todavía existía el esclavismo bien recio. Claro. Por ejemplo, Sócrates es uno de los pensadores que él opina que él apoya el esclavismo, porque dice que los hombres de pensamiento deben dedicar su energía y su vida a estar pensando. Los hombres libres, ¿no? Y no deben de perder horas del día o luz del día en actividades mundanas que deben de hacerlo los hombres esclavos. Ok, y sí, ellos ahí tienen todavía el esclavismo como que bien arraigado, ¿verdad? Sí, fácil. O sea, porque te digo, sigue siendo una civilización antigua, güey. O sea, ellos todavía no son como, pues ya, nosotros, güey. O sea, ahí empezaron a cuestionarse, a sacar estas preguntas filosóficas, güey. Y sin embargo, todavía siguen siendo parte de la antigüedad. Ajá.
por ejemplo, ya en contraparte de acá en América, güey, pues ya estaban los olmecas también en ese entonces, güey. A lo mejor, no sé, los olmecas son como, ponle unos 500 antes de Cristo, güey. Como que en ese lapso, güey. Uf, es que hablar de los olmecas también es... O los olmecas son la base de lo que vendrían siendo después los mayas, los aztecas y toda la cultura ellos son la base. Mesoamericana. Fueron como que la punta de lo que estuvo antes de lo que se conoce. Y el problema también de ellos es que no se conoce mucho. Claro. Porque el calendario azteca, o sea, el que todos conocemos que eso es creación, es de los olmecas. El juego de la pelota, pues olmeca significa hombres de caucho, creo, hombres de goma. Okay. Por los árboles que habían ahí. Ellos son los que crean ese deporte, el de la pelota, el sacrificio del líder cuando ellos son los que crean eso. No, y los olmecas, pues sí, son, digamos que las civilizaciones menos conocidas, güey. Sí, que más misterios tienen y que además, o sea, ¿por qué se genera este misterio alrededor de ellos? Porque ellos son la base de las demás culturas que se conocen. Sí, aquí. Claro. Y pues ahí están sus cabezas, ¿verdad? Sus cabezas monumentales, güey. Sí. Y creo que de ellos se han hallado hasta ahorita, en cabezas creo son 4. Y en sí de lo que se han encontrado esculturas, nomás han sido 17, creo, las que se han encontrado. Pues hay, por ejemplo, en Oaxaca, güey, hay muchos sitios arqueológicos, güey. Monte Albán. Ajá. Monte Albán era un... Dicen, bueno, lo que creo era religioso, ¿no? Monte Albán era para ellos un centro religioso, porque también tenían de comercio, tenían aparte otras plazas que tenían de comercio, pero el que se supone que es la punta fue Monte Albán. Ajá. Y bueno, güey, o sea, aquí vemos como en Medio Oriente, güey, en Europa, bueno, en Medio Oriente más que nada, en esta región de Grecia, ¿verdad? Que es acá por... ¿Cómo se llama la península esa de Grecia? No sé, la ibérica, no. No, la... No sé, bueno, luego... Bueno, ok. Lo que voy, güey, es de que acá en esta región, güey, ya se empezaba a razonar, güey. Ya se empezaba a filosofar, güey. De que cómo nos vamos a organizar ya. Vamos a dejar a un lado la mitología, güey. Vamos a ver, a pensar, pues, de otra forma, güey. Y sin embargo, güey, alrededor del mundo, güey, las otras civilizaciones, güey, pues seguían más apegados a su forma más natural de conservar su entorno, ¿no? O sea, más apegado a su mitología, güey. Entonces, se me hace curioso, güey, y pienso que ahí está la clave, güey, en cómo esta civilización de esta región, güey. ¿La península qué? Bueno, era en el Egeo, porque busqué cuál era la península más importante allá. Ah, ok, el Egeo. El mar, ¿no? El mar Egeo, ajá. Sí, a huevo. Bueno, el caso, güey, es que por esto mismo de que ahí se empezaron a preguntar estas cuestiones, güey, yo pienso que fue por lo que dominaron, güey, después al mundo, ¿no, güey? Se podría decir. ¿O tú cómo lo ves, güey? No, yo no creo eso. ¿Sabes qué? Yo le voy eso al poder militar. Tal cual, porque para que primero prevalezca tu religión, primero se impone el poder militar y luego tú ya les pones la religión que tú traes, obviamente. Sí, claro. Y esos cuestionamientos que tú traes, obviamente, para que lleguen a otro lado, primero tienes que estar tú ya de ese lado. O sea, fue lo mismo que le pasó a ellos, hablando de los griegos. O sea, tienen conflicto interno, se fractura, llegan los romanos, pues los adoptan ellos. Y ellos adoptan lo de ellos, o sea, varias cosas, varios puntos. Por su poderío militar, ¿verdad? Exacto, es el poderío militar. Yo pienso que es el poderío militar bueno, que impone. Bueno, ahorita que acabas de decir eso, también otra cosa, güey, es que siempre en toda cultura, güey, hay un auge, güey. Sí, es el punto. Y hay una decadencia, güey. Siempre. Donde ya está muy desgastado el sistema, güey. Y va decayendo, güey. O sea, eso también le pasó a los griegos, güey. Como a todos los demás que estamos platicando. A todas las... Y nos pasa. Y nos va a pasar. Hoy en día nos pasa también. Porque es esta... ¿Cómo se llama? Estas dos fuerzas que siempre están la dualidad. La dualidad, exacto. Entonces, como vas a estar en un punto más alto, como vas a estar en un punto más bajo, como hay una inflación, como hay una deflación, una normalización, y siempre han estado esos tipos de conflictos establecidos en lo que vendrían siendo todas las culturas, desde las antiguas. Por eso es que se separan. O sea, por ejemplo, el problema de los romanos fue que la dividieron en dos. Entonces la de Oriente cae.
Ajá. Y la otra sobrevivió todavía unos 1000 años, pero también cae. Fue lo mismo que pasa con Grecia. Grecia, bueno, en su auge también militar y todo este rollo es cuando tienen el conflicto con los asiáticos. Con los de acá, ¿verdad? Sí, con Jerjes y su ejército. Entonces, tienen ese conflicto. Eso ya sale hasta en las películas de 300, las Termópilas. Okay. Como que Jerjes llega, quema Atenas. Ahí fue cuando Grecia se fue para arriba. O sea, después de Grecia estaba bien en ese punto. Luego tiene un conflicto Grecia con lo que vendrían siendo los espartanos. En el conflicto gana Esparta. Después de ese conflicto también Esparta entra en un conflicto entre ellos. Entonces se empieza a fracturar esto. Entonces pues los romanos llegan y aprovechan, ¿verdad? Sí, pues es que siempre es así. Cuando la cultura está fragmentada, cuando el pueblo está dividido, es cuando el poder militar de otros que están unidos llegan y... Fue lo mismo que le pasa a Egipto. También Egipto estuvo en su auge y Cleopatra, como la última faraón que hubo, ella tiene también su caída ante Roma. Sí. Cae. Sí, también parte mucho de pues los errores. Pues es que son muchas cuestiones, ¿verdad? Y Roma es lo mismo. Su último emperador, bueno, hay un periodo de los 5 grandes que dicen que son los 5 más grandes emperadores que tuvo. Porque primero, bueno, se llama Roma por Rómulo. Esta leyenda que empieza, bueno, no es leyenda, sí pasó. Rómulo mata a su hermano, él se consagra como el rey. Y luego después de ¿Dónde inicia Roma, güey? En Italia, o sea, donde es ahorita Italia, güey. Sí. O sea, eso lo vimos en la primaria. Creo que sí. No lo puedo establecer tal cual, pero creo que sí. Sigue siendo ahí y se empieza a expandir por todo lo que vendría siendo la costa, ¿verdad? Sí, todo eso es lo que es su expansión. Hasta España también creo que llegaron todo eso que tiene. Sí, no, bueno, después Roma se hizo el imperio más grande, güey. Sí, pues fue el imperio más grande. A lo que voy, el último emperador que tuvo así bueno es Marco Aurelio. Luego su hijo entra en un conflicto. Y hubo un periodo en que son emperadores y luego, primero eran reyes y luego empieza lo que viene siendo la república. Y luego de la república otra vez a emperadores, ya no era, ahora era un emperador, el César, Juan Julio César, cuando él se pone en la punta del poder político ante el Senado y todo. Cuando llegó el César, que por cierto es una frase muy conocida, ¿no? Que al César lo que es el César, ¿no? Como que el César es la mayor figura así. Sí, y es por Julio César, porque Julio César, así era su nombre, y él se pone en la punta, él se le da el término de emperador. Entonces a todos los que vendrían después de él ya se les vendría se les adjunta el término de César. ¿Esto es antes de Cristo, güey, o después de Cristo, güey? No, esto es antes de Cristo. Eso es antes de Cristo, porque para recordar, a Cristo lo crucificaron los romanos, sí. Y de hecho, después... Qué ironía. 300... no me acuerdo el nombre del emperador. El primero que fue... haz de cuenta que hubo un periodo de 300 años en los que fue la mayor matanza contra los cristianos. Y o sea, si se dice eso ya creo que es desde el punto de antes del Cristo, o sea, de acá, los primeros pues 300 años. Fue todavía ahí, no estaba conservado. Sí, no, cuando falleció Cristo. Todo lo tomamos como el antes y el después, ¿no? Simón, nació Cristo, estaba todavía, o sea, el Imperio Romano ya se había expandido, los ¿verdad? Los primeros 330 años fue una persecución contra cristianos. Sí, bueno, pero yo me estoy refiriendo a poquito antes de que naciera Cristo, pues el Imperio Romano ya estaba expandido hacia Oriente Medio. Por eso mismo, cuando Cristo nació, los romanos ya estaban apoderados de donde ahorita es Israel y toda esta Y esto todavía, esta de lo que te estoy comentando yo, todavía esto es antes de Sócrates, todavía de Sí, Platón, claro. Porque todavía nos falta abordar lo que vendría siendo Alejandro Magno. Y Alejandro Magno es discípulo de Aristóteles. Y él fue el que llevó hasta lo que vendría siendo las Indias y todo ese tipo de lados. Pues Sócrates es como 300 años antes de Cristo, güey. Simón. Entonces, como que en ese lapso de unos 300 años fue cuando Roma se apoderó de aquellos lados. Y pues ahí empezaron también a agarrar estas ideas de estos filósofos. Que obviamente, ¿no? Hay muchas ideas, o sea, sigue habiendo cultura, seguían teniendo sus nombres, Grecia, acá y tal. O sea, obviamente tenían sus nombres, pero pues sí ya estaban bajo el dominio de algo. Y fíjate cómo el Imperio Romano, güey, para dominar mejor, güey, pues adoptó las ideologías, güey, de donde... Es que eso es lo mejor que puedes hacer. Claro. Eso es lo mejor que puedes hacer. De hecho, por ejemplo, aquí nos comentan... Bueno, hay como que una teoría sobre la Virgen María, los españoles al llegar aquí a los aztecas. Aquí tenían una diosa. Entonces adoptan esa imagen, le dan connotaciones católicas...
que las traducen ahora ellos como, es nuestra representación de nuestra diosa, o sea, la ves tez morena, un manto verde, colores de los mismos que ellos vestían, las estrellas en su manto. Sí, por eso fue una forma de o sea, si tú no haces eso, la cultura no se somete. Ajá. Sí, claro, tienes que ponerles... No se somete. Uh-huh. Y en todos lados ese es el truco, o sea, de que tú adoptes su ideología. Si tú no conoces su ideología y vas a conquistar, no vas a someter a nadie. Sí. Tienes que conocer desde su política, tienes que empezar a conocer desde su ideología, o sea, su teología, su cosmovisión. Todo, todo. Y luego es curioso cómo, o sea, matan a Cristo, güey. Pasan 300 años de persecución, ¿verdad? Contra los cristianos. ¿Y quién es el primero que se bautizó, güey? El que hizo al Imperio Romano cristiano, güey, ¿no? No me acuerdo el nombre de ese emperador. No. Ajá, fue el último, el que consagró, que dio legitimidad a la religión. Sí, ya era el cristianismo. El cristianismo o sea, como tal. Él le da esa... Que también, o sea, hizo lo que estamos platicando. Él adopta, ahora sí que imágenes de las que ellos tienen, las transforman de este lado y hacen una mezcla de ideología. Uh-huh. Sí, hacen una mezcla de ideología. Y fíjate, o sea, por ejemplo, ahí ya, en Europa, güey, allí ya es la ruptura, güey, entre Edad Media y Edad Antigua, ¿no, güey? Ajá. En 1300, güey. Sí. No, en el 300, perdón. Sí. En el 300 después de Cristo. En América, güey, las civilizaciones ahí están todavía en su... Están en pañales. Sí, pues se podría decir que es el periodo clásico, güey. Uh-huh. Porque está el preclásico, güey, que son los olmecas, güey. El clásico, güey, que son los mayas, güey. Y estas culturas que se desarrollan como en ese lapso, güey. Pues hay como... Y los aztecas ya son clásicos, güey, porque los aztecas son del 1000 para acá, güey. Pues no recuerdo cuántos años duraron emigrando los aztecas de Aztlán. Bueno, así dice la leyenda. Uh-huh. Los aztecas vienen de Aztlán. Que está, bueno, lo que cuentan la historia y los historiadores, está ubicada más o menos por Nuevo México. Pues hay muchas teorías. De hecho, aquí en Zacatecas se dice que la quemada... Por eso antes le decíamos que las ruinas de Chicomostoc. Porque se dice que Chicomostoc era del lugar de donde partieron. Bueno, de Aztlán, ¿verdad? Pero de Chicomostoc era como que también de ahí mero. Sí. Y se decía que aquí en la quemada... buscando la águila que devoré la serpiente. Y no sé cuántos años duran, o sea, ellos viajando. O sea, sí, no, pues no, tampoco estoy seguro de varios líderes mueren varios líderes. O sea, hay muchos líderes antes de que ellos se establezcan en lo que vendría siendo el centro de México. Claro. Y ahí va, bueno, quiero tocar un punto ahorita que estamos hablando de ellos. Yo porque, como te digo, a mí lo que más me gusta ahora sí es los mitos y todo este rollo. Claro. Pero también algo que me gusta y me encanta de lo que vendría siendo ahora sí que la cultura a la que nosotros pertenecemos geográficamente. Ellos inventaron el baño público. Las chinampas. O sea, sí, güey. Forma, sí, güey. de cosechar. Las chinampas, podría decirles al público que no sepa qué son. O sea, son como balsas que están flotando y entonces sobre esas balsas se cosechan. Ajá. Son chinampas. Entonces, el abono que se utilizaba para esas chinampas, a lo que se cuenta y lo que he visto, es de los mismos baños públicos que existían. La mierda que se dejaba y las llevaban y se ponían ahí. Ok. Sí. Sí, no. Fíjate, además de su higiene, 3 veces al día se bañaban, todo ese tipo de cosas. Era algo que yo pienso que, bueno, a mí lo que más me impacta de todas las culturas siempre es lo que dejan para la posteridad. Claro. Y a mí lo que me queda así como que de ellos, porque también ellos, o sea, sacrificaban, también tenían esclavos. Sí. Sometieron a los más pequeños, por eso se convirtieron en el imperio que eran. Una parte de, se puede decir salvajismo, güey, pero otra de mucho desarrollo, güey. Pero pues ese mismo salvajismo lo han tenido todas las culturas. Claro, güey. O sea, si te pones a ver, y bueno, o sea, porque ellos fueron del 1300, es donde se establece ¿cómo se llama esta? Que la cultura azteca. No, la ciudad que se ¿Tenochtitlan? Sí, en el 1300. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que también para construir eso no lo iban a hacer pintores y guerreros. Eso es de todo lo que sometieron. No, y los aztecas eran una cultura muy guerrera, güey. Que la confunden con los mayas mucho. No. La confunden mucho. Ajá. Bueno, los demás gente. Los mayas son del sur. Son del sur y son antes, güey, que los. Sí, son mucho antes. Pues sí, como 1000 años antes, güey. O sea, ponle que los mayas, güey, cuando estaba... Es que sabes que de los mayas
son los descendientes ahora sí que de los olmecas y de todas esas culturas Exacto. que estaban alrededor. Ajá. Ellos ya estaban establecidos. Los aztecas, a diferencia, es que pasaron errantes, ya tenían una cultura, porque ellos vienen de una cultura. ¿Por qué tenían una cultura? Porque ya tenían una cosmovisión establecida. Sí, claro. Entonces ellos empiezan a emigrar a buscar su lugar prometido. Entonces, hasta que se establecen ahí y construyen su ciudad, es de que se les Hay otra atribuye. cultura, güey, que también es, o sea, es como que la base, güey, para también acá las culturas mesoamericanas, güey, que la cultura teotihuacana, güey. Ah, sí, en Teotihuacán. Que de ahí vienen todos los dioses, güey. Ellos lo retoman de los teotihuacanos, güey. Que, Sí. que pues haz de cuenta que su Meca, güey, o su Vaticano era Teotihuacán, ¿verdad? Sí, eran la Meca, ¿verdad? Ajá, que era sus ahí. centros de oración. Sí, su centro de adoración de y todo, güey. Ajá. Pero los teotihuacanos, güey, pues es una cultura que no es tan famosa, güey. Y que sin embargo de ahí vienen Y es que el problema los dioses de en los gente demás. como nosotros y como pues tal vez lo que nos estén escuchando, la mayoría es de que solemos tener el error de empezar a confundir atribuciones a otras culturas porque las generalizamos. Ujú. Por ejemplo, siempre el cero los mayas fueron los olmecas. El calendario azteca, o sea, se le llama así, pues también es una creación que viene de otro lado, que vendría siendo, depende de los olmecas. Entonces se empiezan a generar estas Sí, pues mezclas. Sí, ajá. Estas mezclas. Pues es que a final de cuentas, güey, pues somos lo mismo, güey, pero en diferente tiempo, güey. O sea, Sí. es la misma civilización, pero en diferente lapso del tiempo, ¿no? Y obviamente sí con sus diferencias, güey. Pero pues a final de cuentas sí, pues están en el mismo lugar, güey. O sea, Sí. están apropiándose del mismo Y lugar. más para el norte, bueno, y más para el norte estaban ahora sí que vendría siendo los Pieles Rojas y todo esto, ¿no? Exacto, güey, los indios. Hopis, los Hopis y Los todo eso. Hopis, ajá, güey. Todos ellos. Oh. Con otras ideologías también. Sí, Y güey. todos también se les da lo mismo que lo que estamos Fíjate, comentando. algo muy curioso de ahorita que dijiste de los Pieles Rojas y de todas estas Ajá. civilizaciones, güey, es que ellos tenían un sistema matriarcal, güey. Sí. O sea, para ellos la Le daban un peso a la mujer muy Ajá, grande. sí, güey. Sí. Más que al hombre, pues era matriarcado, güey. Y pues eso es no en todas las culturas, que sí hay muchas culturas con matriarcado, eso también hay que dejarlo claro, pero sí se me hizo curioso cuando lo vi, güey, de que las culturas de Norteamérica, güey, sí tenían esa Y característica, le daban ¿no? mucho peso a la sabiduría de los adultos. También, güey. Eso es algo que también en las... Pero ¿no crees que eso en todas, güey? Sí, siempre en todas. A los adultos Ajá. mayores siempre se les da el peso de la sabiduría, Ajá. del conocimiento. Y obviamente, güey, pues no podemos dejar de lado las culturas sudamericanas, güey. Sí, nada, pues también ahí vienen siendo Los incas, güey. los incas, sí. Y hay Perú. otras más, güey, de que estuvieron pues ahí en el Amazonas, en Colombia, güey. Hay una, güey, ahorita ya pasando, pues ahora sí que... Haz de cuenta, güey, que hay una... Digamos que esto que estamos diciendo, güey, es como que la ciencia tiene... no permitido, güey, pero como que es lo que dice la ciencia, güey. Simón, sin embargo, güey, hay otras teorías, ¿verdad? Que muchas veces, güey, la misma ciencia no dejan que salgan a la luz, güey, para que no les desmadre, güey, todo lo que ya han contado, güey. O sea, porque si tú sacas algo, güey, que te desmadra otra teoría que ya está aceptada por todo el mundo, güey. Sí, pues sí. Te arma un desmadre, güey. Entonces a muchos investigadores, güey, los han callado, güey. Así como que no, pues no los toman en cuenta simplemente, güey. Esto lo vi, güey, pues también así como que las civilizaciones perdidas, güey. Ah, sí. Por ejemplo, se dice, güey, que América, güey, se empezó a poblar hace 5,000 años, güey. Así, que los clovis, güey, empezaron a bajar, güey. El estrecho de Bering, ¿no? Es cuando cruzan. Simón. No mames, una investigadora, güey, encontró cráneos, güey. Aquí mismo en México, güey. En cenotes, güey. De que datan de 15,000 años, güey. O sea, que datan de mucho más, güey. De lo que se pensaba. Ujú. Entonces, güey, a estas investigaciones, güey, no las toman en cuenta, güey. Porque, pues, te desmadra toda la teoría que tú ya tienes acá ya cimentada, güey. Pero ese es un problema de ego, obviamente, del ser humano muy cañón. Porque al final de cuentas lo que se busca siempre es la verdad. Y pues estar haciendo ese tipo de Es una acciones. contradicción muy cabrona, güey, de que... Siempre dicen que la verdad y callas la verdad. Sí, güey. Para o sea, establecer la tuya. Ajá, güey, o sea, simplemente te haces ciego, güey, ante ciertas evidencias, güey, con el fin de mantener, pues, Ajá. lo que tú ya tienes, ¿no, güey? Sí, establecido. Ujú. Y así, o sea, de civilizaciones perdidas, güey,
Hay muchas, güey. Por ejemplo, en Sudamérica, güey, en la parte de Bolivia, güey, hay una civilización, como por ejemplo Stonehenge, también se me vino a la mente. Sí, Stonehenge. Stonehenge, que tampoco nadie sabe quiénes eran, güey, o sea, qué pedo. ¿Quién lo formó? ¿Quién lo formó? O los... Hay unas que las cabezas colosales de... Sí, esos son los que están enterrados. Ajá, los que están enterrados. Esos de las islas de... no. Sí, es de una isla de... déjame acuerdo, sí lo tengo en la punta de la lengua. No es Sumatra, ¿no? No, es de la isla de Pascua. Las estatuas de la isla de Pascua. Simón. Sí. O sea, estas civilizaciones, güey, pues no, están perdidas, güey, porque nadie... No tienen una explicación de quién fue el que lo creó, para cuál era su propósito. Ajá. Y luego también llegan ahora sí que los conspiranoicos y comienzan con güey. los extraterrestres y vinieron. Sí, güey. Yo pienso que ahí... Hay muchas teorías también bien locas sobre la creación del hombre, que van desde Mesopotamia. Ajá. Desde que bajaron, ahora sí que dicen que de la estrella de Siri bajó una cultura que creó al hombre. güey, pues ahí nos metemos a aliens. No, y está chido. Es que está chido también. ¿Sabes por qué está chido esos temas? A mí me encantan las conspiraciones. Sí. Me encanta porque es darle un panorama diferente a final de cuentas. Está padre. Y es lo que te digo, y el hombre siempre se está creando estas ideas y estas conspiraciones. También es una de las cosas que siempre ha hecho. Claro, es parte de su naturaleza, güey. Y algo, mamón, que se me hace a mí es que, o sea, también la ciencia permite este tipo de teorías, güey. Porque tampoco ella, o sea, como te digo, la ciencia no acepta, güey, que le contradigan algo que ya tiene. Por ejemplo, en las pirámides. Estaban tan increíbles, como no las pudieron haber hecho hombres, tan increíbles. No, las tuvieron que haber hecho extraterrestres. Pues si te consigues a 200,000 esclavos, en un mes te las levantas hasta... No, pero sí hay, por ejemplo, en esta civilización que te digo de Bolivia, güey, hay una ¿Cuál es esta civilización? ¿Cuál era el nombre? No me acuerdo, güey. Okay. No me acuerdo, pero es una civilización perdida, güey. Haz de cuenta que hay formaciones, güey, donde o sea, las piedras, güey, no están pegadas con nada, güey. Y tienen así ángulos exactos, güey. Sí. Que se podría decir que las hicieron así con un corte exacto, güey. O que encontraron una piedra exacta, güey. O sea, que no se sabe, güey. Lo que se usaba era un conjunto de... lo que no sabes es el conjunto de plantas que se utilizaba para hacer ese tipo como de pegamento. Ajá. Eso es lo que en sí lo que no se sabe, porque se pegaban con un tipo de pegamento. También están, por ejemplo... No, pero no están pegadas, güey. No, o sea, pero bueno, lo que yo he visto, sí sé más o menos de qué hablas. Hablas de las piedras de 6 ángulos, ¿no? Que está más o menos así y está... Sí. Y algo curioso, güey, también de eso, güey, es que en distintas partes del mundo, güey, se dieron este mismo tipo de construcción, güey. O sea, hasta las mismas piedras hacen patrones, güey, y eso te lo encuentras aquí mismo en Sudamérica, güey, o te lo encuentras en Asia, güey. O por ejemplo, también en Asia, güey, hay muchas pirámides, güey, que son muy parecidas a las mayas, güey. Sí. O sea, es que también hay mucho desconocimiento, güey. Pues es que vamos a lo mismo, y esto es también lo que dejamos. Por ejemplo, llegan aquí los españoles y queman todo. ¿Sobreviven cuántos libros? Pocos. 1, 2, 3. Es lo poco. Y destruidos, quemados casi a la mitad. Entonces, es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Que la cultura que prevalece, y lo mismo que pasa hoy en día con lo que tú dices, los investigadores callan a los que... Es lo mismo, o sea, ellos para poder poner su religión y sus ideologías hasta el tope, incineran lo... Sí, güey. Y eso es una pérdida, pues, para la humanidad en sí. Güey, y eso ha pasado durante milenios, güey. Siempre. Es lo que deja la guerra. Sí. O sea, por ejemplo, Troya ardió. O sea, la ciudad la sometieron y le prendieron fuego. Sí. O sea, y es lo que pasa también cuando Jerjes llega a Atenas, llega y le prende fuego. Y es lo que pasa, conquistas y le prendes fuego. Sí, güey. Y pierdes muchos datos. O sea, por ejemplo, la Alejandría, la biblioteca de Alejandría. No, era considerada, también era de Grecia, ¿no? No, sí, pero es que desde hace rato quiero decir esto o sea, de las grandes cosas, así como... Los jardines colgantes de Mesopotamia, lo último que quedó de estas estructuras grandes son las pirámides de Egipto, las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, de las maravillas del mundo antiguo. A lo que voy con esto, uno de esos también fue la de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, que contaba con una infinidad de papiros irreemplazables y se incendió. O sea, no saben cómo se incendió, si fue un accidente, si lo provocaron, a final de cuentas se incendió. ¿Y cuánta historia no se fue ahí? Sí, si era la biblioteca más grande de Europa en ese entonces.
Chale, güey. O sea, había un... Pues es parte de la historia, ¿verdad? O sea, es Sí. parte del ser humano, como tú dices, que una cultura se impone sobre otra y la destruye. Sí. Por ejemplo, Está bien culero eso. otro datillo, güey. Bien enojado, perdónenme. Pues es que así es, güey. Sí, pero sí, pues sí. La esfinge, güey. La esfinge, Ok, Simón. la de Egipto, ¿verdad? Según hay una teoría, güey. Sí. Ya ves que, pues, es como un gato, güey. Bueno, es como un león, ¿no, güey? Con una cabeza de emperador, güey. Pues con una cabeza humana. Ajá, con una cabeza humana, exacto. Se dice, güey, está una teoría, güey, que la esfinge, güey, es desde antes de los egipcios, güey. Que la esfinge, güey, era un leonzote, güey. Así, una pinche escultura de león así gigantesca, güey. Entonces, cuando los egipcios llegaron, güey, Tumban la cabeza del león y ponen... ya estaba muy desgastada, güey, o no sé, güey. Y el emperador dijo, no, pues que ahí esté mi cabeza. Faraón. Ajá, el faraón dijo, quiten esa chingadera y pongan mi cabeza. Porque de hecho la cabeza es mucho más pequeña que el cuerpo, güey. Sí, o sea, tiene una mala distribución de medidas. Ajá, exacto, está, pues sí, está... Asimétrica. Ajá, no está proporcionada, Ajá. pues. Entonces, todo eso como que son detallitos, güey, que te van dando cuenta, güey, de que pues a lo mejor hubo otras civilizaciones que ni se conocen para nada, güey, que nadie las ha estudiado y que si alguien se atreve a estudiarlas, güey, también como que lo callan, güey, para no destruir todo lo que se ha construido en cuanto a historia, ¿no, güey? Sí, está muy gacho. Está cabrón, güey. Otro punto, güey, la Atlántida, güey. Bueno, fíjate, qué bueno que tocas ese punto porque yo soy muy fan de este tema. Ajá, huevo. No, o sea, la Atlántida, bueno, el primero que habla de la Atlántica que se tiene Platón, registro es ¿no? Platón. En sus relatos. Y según eso debería estar en la Antártida, ¿no? Bueno, más o menos está en la distribución. Según esto se fue para abajo. Para abajo, o sea, lo que pasa, bueno, eso es una teoría que dicen que se quedó congelada y que es helado. A ver, cuenta, porque yo no sé. Cuenta. Sí, el punto es de que, bueno, lo que se cuenta de ellos es esto: ofendieron a los dioses. Era la cultura más avanzada que existía tecnológicamente. Era una isla que estaba alrededor anillos. Ok. Entonces tenían el poder militar y de conocimientos más avanzado de la época. El punto es de que ofenden a los dioses y los dioses lo llevan al fondo del mar. Y pues se acaba lo que vendrán siendo ellos, ¿no? Otra teoría de lo que dicen los conspiranoicos de que hubo un cambio climático que, bueno, siendo como en la película de Después del Mañana, algo así, que se congela todo. Después del mañana. Se congela todo así en corto, ¿no? Ajá. Y hay muchos conspiranoicos que hablan de eso, que pudo haber pasado, de que un cambio en los polos que generará que se congelara y que parte de eso sea congeladas de donde estamos ahora, que podría ser como Canadá o lugares así, más al norte, Ajá. se congelaron. No, al Polo Norte no. Sí, pues más o menos en eso. O sea, partes congeladas se descongelaron con este cambio Ajá. que hubo en el eje. En la glaciación. que Exacto, hubo. y ahí se perdió la Atlántida, un cambio de... Ajá. Por ejemplo, esto también de civilizaciones que se pierden, y por eso no se creía como en Troya. Troya era tomada como una leyenda escrita por ahora sí que Homero, ¿no? Hasta que la descubre, no recuerdo el nombre del que la descubre, que dice, ok. aquí esto fue Troya, se ven los O muros. sea, también se tenía como un mito. Sí, güey. era un mito hasta que se descubre. Y pasó lo mismo con Ítaca. Ítaca es el protagonista de la Ilíada, es Aquiles y es Odiseo. Y el primer libro se trata de la caída de Troya. Entonces la caída de Troya está enfocada en Odiseo. Él es el que tiene la idea de crear el caballo. Aquiles solo es el guerrero que mata a Héctor y pues cae porque le dan en el... Bueno, el punto es de que Odiseo viene de una ciudad llamada Ítaca en la historia. Entonces también Ítaca no sabían dónde estaba. Ajá. Porque Ítaca eran 4 islas. Que en su ubicación, cuando ibas a su ubicación donde se supone que era la ubicación que describe Homero, no hay nada. ¿Qué pasa en un futuro? Que se descubre que hubo un incremento en la marea, o sea, en el nivel del mar. el nivel del mar, y hay 4 islas exactamente sumergidas en donde se describía. ¿Qué quiere decir esto? Que Ítaca, al igual que Troya, sí existió. Ajá. Simplemente los cambios de la naturaleza los destruyeron. Claro, güey. Y sobrevivió el texto, fíjate, sobrevivió el texto, que primero fue oral hasta que llegó Homero y él lo redacta, sobrevivió el texto. Ok. Pero no sobreviven. ¿Cuántas cosas como esa no se perdieron, verdad? Porque Sí. esa fue una suerte que siga ahí, o sea, que no se haya perdido, güey. No, y no es que no se haya perdido, o sea, que la encontraron, o sea, con detallitos de piedras que
que tú lo ves y dices, aquí hubo un muro. Sí, bueno, o sea, es tomas medidas. El papel de los arqueólogos, ¿verdad? Exacto, o sea, ves una piedra y dices, esta piedra fue trabajada, esta piedra no es una piedra normal, esta piedra es trabajada. Ves los rasgos de la zona y obviamente ellos tienen sus medidas, sus métodos de investigación. Nosotros no somos arqueólogos. Claro. Entonces, pues, con los textos y lo que ha existido, dices, aquí existió eso. Claro. No, bueno, pues es que hay muchas, te digo, hay muchas civilizaciones que no conocemos, güey. Que hay historias. Que hay, ¿cómo? O sea, sí, o sea que, por ejemplo, Aztlán. Los aztecas hablan de su ciudad, Aztlán. Pues son mitos, güey. O sea, exacto. Es parte de su mitología, güey. Ellos vinieron de Aztlán. Ajá. Que migraron para buscar lo que vendría siendo su tierra prometida. No saben dónde está Aztlán. Sí. Pero, sin embargo, ellos hablan de Aztlán. Sí. Es lo mismo que acá, es lo mismo que te estoy hablando de un Ítaca, que te estoy hablando de Atlántida. O sea, la gente hablaba de eso, no lo podemos comprobar. Y ya están otras que no tienen historia, pero están los vestigios, güey. O sea, su cultura murió, su población murió. Y la arquitectura se quedó. Sí. Y no le entiendes, no sabes por qué. Sí, güey. Es las dos partes de la moneda. Sí, güey, está interesante, güey. La neta es un tema muy, muy denso. Y pues que se ocupa mucho conocimiento y que la verdad, pues no tenemos tanto, pero pues sí un poco pues yo pienso que para platicar está padre. Sí, claro, o sea, tener el conocimiento necesario para echar una plática. Claro. Yo pienso que aquí lo que nos faltó el día de hoy, bueno, ya estando cerrando como que esto, de Oriente yo siento que fue donde nos faltó más. Sí. De Asia. ¿Sabes? África, güey. Y África. África también. Güey, fácil. Sí, África también no tenemos el conocimiento de eso. Siempre se va más por sí, lo güey. que uno sabe. Y ahora sí que lo más popular, pero pues nos faltó así de África. No sé, simplemente Australia, ¿cómo es que pedo? Ándale, güey, sí, güey, todas esas islas, o sea, ¿no? Ese tipo de lados. Sí, güey. No sabemos qué rollo. Sí, la verdad no. Y pues bueno, no sabemos nosotros, o sea, tienen esa historia. Claro. Hoy nos enfrascamos en otras culturas. Tal vez luego saquemos el volumen 2. Claro. Y hablemos de otras. Porque también de la India, no, déjame decirte que a mí me encanta mucho su ideología. Sí, güey. Bueno, o sea, la religión, de lo que vendrían siendo acá de Krishna y todo este rollo. A mí el hinduismo, el budismo. Esas cosas están muy padres. No, claro, güey, y está muy denso, güey. Entonces me gusta cómo ve... bueno, a mí lo que me gusta mucho es lo que te estaba comentando. La mitología. De cómo creen que se crea todo. Ajá. O sea, ese tipo de... ¿Su cosmovisión? Su cosmovisión, me encanta ese tipo. No, y es muy benéfico, güey, para uno como persona, güey, entender esto, güey, porque pues te saca de tu burbuja, güey, te da nuevos horizontes. Yo pienso que eso es lo importante. Y ya la ves, güey, te hace ver, güey, que pues al final de cuentas somos seres humanos y buscamos las mismas respuestas, güey, que fue lo que ya habíamos comentado cuando hablamos del ser humano en general, ¿verdad? Sí. Y pues es lo que te decía también cuando empezamos en esto, ya para estar dándole un cierre a esto, gente, de que siempre han tomado aspectos de la naturaleza y ya se lo atribuyen a una figura humanoide con ciertas características divinas, y eso está muy, muy, muy padre. Y también otra cosa, güey, ya para terminar, que estas culturas, güey, han tenido siempre como cierto tipo de sustancias, güey, que los han llevado, güey, a cierto tipo de creencias también, güey. Y me estoy refiriendo... A las drogas. A las drogas, güey. Bueno, que ahorita ya le decimos drogas, pero que pues en su momento, güey, pues fueron como que descubrí esto, güey. O sea, pues no le encuentro una explicación, güey, pero me hace llegar a cierto estado de conciencia, güey, de elevación, como lo quieran ver, ¿no? Y esto también forma parte de su cosmovisión, güey, y hace asimismo su cultura, güey. Y son cosas que tampoco entendemos, güey. Cuando se ponían ahora sí que sus sacerdotes a meditar y todo eso. Claro, güey. Muchas de sus explicaciones, güey, fueron bajo el influjo de estas sustancias que no conocemos. Y también muchos guerreros de los que se consideraban así que estaban bien locos peleaban bajo el consumo, güey. Por ejemplo. Y eso se sigue haciendo. En los que vendrán siendo los vikingos, su cuerpo elite guerrero eran los berserk, que eran como que los más salvajes. Las fuerzas especiales. Sí, eran los SWAT de ellos, los berserk. Calma, hongos. Ok. Se dopaban hasta ser una bestia. Ajá.
para no tener miedo a la muerte, que les cortaran y seguir peleando. Fíjate, porque ¿no? ellos en su cultura, pues es ir al Valhalla. Valhalla es impresionar a los dioses y que es un gran espectáculo antes de morir. Para ellos era vergonzoso llegar a viejo. Ok. Era vergonzoso llegar a viejo porque no moriste en batalla. Ah, ok. En tu... Sí, pues sí, no fuiste tan valiente como Exacto, no tenerle miedo a la muerte, Ajá. sonreír hasta el último momento. Ajá. Fue lo que más sorprendió cuando llegaron a Europa, bueno, a lo que vendría siendo que no le tenían miedo a la muerte. Sí, te digo, toda cultura, Güey, güey. pero partiendo de lo que vamos de las drogas, Ajá. o sea, al final de cuentas eran cuerpo elite, pero se drogaban. Sí, güey. Hongos. Y esto es parte también del ser humano. Siempre vamos a buscar el estado más elevado, güey. O buscar... Estaba bien elevado, unas 3 horas yo con 7 caguamas encima. Ah, no viene elevado. Bien elevado vomitando en el baño. Bueno, con 7 caguamas. Astral. No me crean tan débil, gente. Con 7 caguamas no. Ay, Ya te con diré, 12. güey. Depende del momento, güey. Bueno, sí, las condiciones, ahora sí. Sí, güey. Ay, eso sí afecta también. Bueno, esto ya lo tomaremos Desde cuando otro hablemos punto. de sustancias. Cuando Ajá, hablemos de sustancias. ajá. Pero pues, ¿cuál sería tu conclusión ya para despedirnos de esto, mi Luis Ángel? ¿Con qué cierras? ¿Con qué cierras? Con que debemos de investigar más nuestro pasado, güey, hasta mucho, mucho tiempo atrás, güey, para entendernos como ahorita somos, güey, y para saber cómo nos formamos, güey. Exacto, sí. ¿Verdad? Cómo nos formamos y también lo que nos podría deparar, güey, porque todo lo que ya hablamos, güey, todas fueron decayendo, güey. Ajá. Y fueron, pues, evolucionando, güey, pero pues las culturas se acaban, güey, en caen. cierto punto, güey. Sí. Entonces, pues esto también nos va a pasar. O sea, la historia dice que nos va a pasar, o que nos puede pasar. Puedes hacer un pronóstico, ¿no? Ujú. Bueno, yo como para complementar lo que dijiste, Ajá. una pequeña frase, ya es que a mí me encanta decir Claro, frases. claro. El pueblo que no conoce su historia está condenado claro, a a repetirla. huevo. Entonces, bueno, sí es importante ver para atrás para poder proyectarnos en un futuro, obviamente, y ver para atrás para saber en dónde estamos, para saber a dónde queremos llegar. Yo con mi conclusión del capítulo Mira, del día de hoy. la última, bueno, la Ok. última frase que ahorita Ajá. dijiste. Esta la tomé en el libro de Sofía, güey, del mundo de Sofía, dice esta, de Goethe. Que el hombre que no sabe llevar su contabilidad por un periodo de 3000 años es alguien que se queda solo en el día y ya no sabe nada más, algo así. O sea, no con esa palabra, güey. Pero o sea, como La que... frase, algo así. Algo así, güey, por allí va, güey. El caso, güey. No, el caso, güey. Y Goethe. Bueno, el caso, güey, es que tenemos que tener nuestra contabilidad, dice Goethe, por 3000 años, güey, para entendernos cómo estamos o cómo somos a la actualidad, güey. Sí, no ver 100 años atrás, no. No, durante 3000 años, güey. Pues Pero sí. yo pienso que eso podría ser más, ¿verdad? Pero Pues- bueno, ahí. Ok. No, pues yo con lo que concluyo con esto, ya ahora sí desde que mi mero fanatismo conspiranoico, de las dos caras de la moneda, como dijimos hace rato, o sea, están las culturas que prevalece su arqueología, pero no sabemos que nada de su cultura, están los mitos y leyendas de las culturas que existieron, pero no lo podemos confirmar si fueron verdad o no, y yo pienso pues que lo más importante es de siempre estar viendo el pasado para entender el presente y para saber a qué futuro queremos llegar. Claro. Y cuidar los vestigios de toda... o Sí, sea, tener cuidar- respeto por lo ajeno. Tener mucho respeto, Mucho güey. respeto a lo ajeno. Sí, güey. Ya, espero que hoy en día no se vuelva a generar lo que pasan antes, que guerras. Bueno, sí va a haber guerras, obviamente nunca han parado el conflicto. Esperemos que ya no haya, no creo que no haya, esperemos que no haya conflictos, pero está cañón. O sea, el punto es pues de perdido que prevalezca la historia de la cultura que estaba ahí, no conocer quiénes fueron. Claro, sí. Y pues, a ver, mi Luis Ángel, ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales si te quieres seguir? Ahí, bueno, primero que nada, pues síganos en Sociedad Amorfa en todas las plataformas. Sociedad Amorfa en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook. En las otras plataformas de podcast. Google Podcast. Google Podcast. En Anchor. Ajá. Y a mí me encuentran como Luis Ángel Berumen en Facebook. Cromover en Instagram. Y ya. Ok. ¿A ti? Bueno, yo estoy, ya como les dijo él, pues síganos primero como Sociedad Amorfa. A mí me encuentran como Luis Quesada, Luis Quesada L en Facebook, Luis Quesada en Instagram y como LQ en Twitter. Y aquí estamos A bien. perro. Se crean, en Twitter no estamos. Pero para sonar No, más sí perros, ¿no? estamos, pero... Bueno, sí, pero todavía mis redes personales no. Ok. Estamos Sociedad Amorfa. Sí estamos ya en Twitter, ya lo abrimos o todavía no lo hemos abierto el Twitter. de Ahorita Sociedad. lo vamos a abrir. Ahorita lo vamos a hacer. Bueno, gente, esto fue Sociedad Amorfa y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Cámara.